Esta noche en la palabra de Dios continuamos con nuestros sermones en el cautiverio. En esta noche vamos al Salmo 126, por favor. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 126. Y comenzamos a leer desde el subtítulo que dice Cántico Gradual, el cual hace parte del texto original. Salmo 126. Esta es la palabra de Dios para su pueblo. Cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este salmo pertenece al grupo de los llamados salmos de ascenso gradual o cántico gradual, que son los salmos del 120 al 134. Los judíos los cantaban cuando iban ascendiendo, es decir, caminando en su vida. La ciudad de Jerusalén está en una explanada alta, y ellos caminaban en su vida hacia Jerusalén, por eso se llaman cánticos de ascenso gradual. Y esto lo hacían en las 3 peregrinaciones anuales que ellos realizaban a la entonces llamada Ciudad Santa. No sabemos cuándo ni quién escribió este salmo. Muy probablemente fue escrito en Babilonia. Y este salmo habla de la experiencia de estar cautivo y de la absoluta seguridad que tiene el pueblo de Dios del fin de la cautividad. El pueblo de Dios está cautivo y allí en su cautividad tiene la absoluta seguridad del fin de la cautividad. Ese es el tema de nuestro pasaje. El tema es la cautividad del pueblo de Dios y su final asegurado. La cautividad del pueblo de Dios y su final asegurado. Este pasaje nos muestra una seguridad absoluta del fin de la cautividad. Y el título que le hemos puesto al Salmo es La iglesia cautiva en el siglo XXI. Obviamente ese título es un título aplicativo. La iglesia cautiva en el siglo XXI. Y vamos a bosquejar nuestro salmo basados en ese elemento dominante que es la seguridad absoluta del fin de la cautividad. Y vemos en el pasaje 3 cosas. En primer lugar, soñando con el fin de la cautividad. Los versos 1 al 3. Soñando con el fin de la cautividad. En segundo lugar, orando por el fin de la cautividad, el verso 4, y en tercer lugar, llorando hasta el fin de la cautividad, los versos 5 y 6. 3 acciones pues con relación a este final seguro de la cautividad: soñando con ella, orando por ella y llorando hasta que ella se realice. Al viajar en la máquina del tiempo en este salmo no estamos seguros exactamente del tiempo, pero es muy probablemente que este salmo haya sido escrito en el siglo VI antes de Cristo, y es un salmo útil para todas las generaciones del pueblo de Dios, e incluidos nosotros en el siglo XXI hoy, y de manera especial hoy que estamos viviendo un fenómeno de cautividad a partir de esta plaga del coronavirus. Veamos en primer lugar entonces la primera sección del salmo, soñando con el fin de la cautividad. Dice el verso 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Lo que tenemos aquí es una declaración de certeza. Es una seguridad absoluta de que la cautividad va a terminar. Es la seguridad de un buen final. Noten cómo dice el salmista: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. El salmista está dando por seguro de que eso va a ocurrir. Y para entender mejor esta sección, vamos a hacerle algunas preguntas al pasaje. Primero, ¿quién está en cautividad? Y el texto responde: Sión. Sión es una representación de la nación de Israel, la del antiguo pacto. La segunda pregunta: ¿por qué Dios los envió a cautividad? Porque pecaron contra Dios, porque violaron el pacto, y la cautividad es un castigo de Dios. Tercera pregunta: ¿cómo se siente Sión estando en cautividad? Y la respuesta es mal. La cautividad no puede ser algo bueno. Se siente mal estar en cautividad. Escuchen lo que dice el Salmo 137, otro salmo de la cautividad. Salmo 137 del 1 al 4 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo se siente estar en cautividad? Mal. Y por eso es que sueñan con el fin de ella. La cautividad es dolorosa y la iglesia debe saberlo, y por eso debe tener una mente preparada para la aflicción. Otra pregunta: ¿quién los librará de la cautividad? Jehová. Solo Jehová puede hacerlo. Y la otra pregunta: ¿por qué los librará de la cautividad? Porque Él lo ha prometido. La fe consiste en esperar a que se cumpla lo que Dios ha dicho. Por eso se puede hacer esta aseveración con tanta seguridad: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Por qué se puede decir con tanta seguridad? Porque Jehová le ha puesto límite a esta cautividad. Esa es la otra pregunta: ¿cuándo los librará de la cautividad? Para el caso de la nación de Israel en Babilonia, la cautividad duró 70 años. 70 años. La iglesia, el pueblo de Dios, siempre va a ser librado de la cautividad, y solo Dios sabe el tiempo. Después de haberle hecho estas preguntas al pasaje, viene el punto especial en el pasaje, y es: ¿cómo nos sentiremos cuando Jehová nos libere de la cautividad? Este pasaje muestra lo que yo les enseño con mucha frecuencia, y es viajar en la máquina del tiempo. Este salmista aquí está viajando en la máquina del tiempo, y él se está imaginando cuando termine la cautividad cómo se va a sentir. ¿Cómo se va a sentir? Miren la última parte del verso 1, dice: seremos como los que sueñan. El verso 2: entonces nuestra boca se llenará de risa. Está viajando en la máquina del tiempo, se está visualizando en el tiempo con sus hermanos, sus compañeros, habiendo regresado a Sión después de 70 años, y estando allí en Sión de nuevo, dirán: ¿será que esto es realidad o esto es un sueño? Y dirán: entonces nuestra boca se llenará de risa. Es una gran risa, es una risa a carcajadas, y nuestra lengua de alabanza, y la expresión ahí es: alabarán a gritos al Señor. Y esos judíos están hablando tan solo de la experiencia de regresar a Jerusalén. Si eso es lo terrenal, ¿cómo será cuando Jehová haga volver nuestra cautividad de vivir en este mundo? Porque de todas maneras la iglesia en este momento está cautiva en este mundo. Cuando Jehová haga volver nuestra cautividad, nosotros, la iglesia de Cristo, seremos como los que sueñan. Nos diremos el uno al otro, mirándonos cara a cara: ¿será que esto es verdad? ¿Será que estamos soñando? Nuestra boca se llenará de risa. La sonrisa que saldrá de nuestros labios será la sonrisa que jamás hemos tenido.
Y nuestra boca de alabanza, nuestra alabanza al Señor será con gritos. Maravilloso. Eso es viajar en la máquina del tiempo. Miren Isaías capítulo 25, versículo 9, escúchenlo mejor. Dice, y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero de esta experiencia indescriptible, nosotros, el nuevo Israel, ya hemos tenido un anticipo. ¿Cuál es ese anticipo? Nosotros ya hemos sido librados de una cautividad. Nosotros fuimos librados del poder del pecado, nosotros fuimos librados de Satanás y nosotros debemos recordar que ya nosotros tuvimos esta experiencia de liberación de la cautividad. Pero el gozo de la conversión no se podrá comparar con aquel gozo cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad, cuando todo el universo lo reconocerá y todo el universo verá la bienaventuranza que hay sobre nosotros. Miren la última parte del verso 2. Entonces dirán entre las naciones, todos los pueblos dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y nosotros diremos también, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y refuerza esta primera expresión, estaremos alegres. Nosotros estaremos alegres. Estos hebreos, cuando regresaron de la cautividad babilónica con Zorobabel primero, luego con Esdras y con Nehemías, estos hebreos estuvieron alegres. Pero en el gran final de la cautividad será un gozo que no terminará jamás. Escuchen Isaías capítulo 35, versículo 10. Un gozo eterno, un gozo perpetuo, dice la Escritura, habrá sobre nuestras cabezas. Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volveremos al paraíso del cual nos expulsaron, volveremos y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Pero para que ocurra aquel gozo, debemos orar, como los judíos. A pesar de que ellos tenían la promesa de que la cautividad iba a terminar, ellos debían orar. Y ese es el segundo elemento de nuestro salmo. Este es orando por el fin de la cautividad. Ya vimos soñando con el fin de la cautividad. Ahora vemos en el verso 4, orando por el fin de la cautividad. Dice el verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haz volver significa revierte, haz volver significa quita, haz volver significa elimina nuestra cautividad, que es como un desierto, y cámbiala en un valle regado por un poderoso río. Cuando dice, convierte nuestra cautividad, que es como un desierto, en como los arroyos del Negev. El Negev es el desierto que está al sur de Palestina, y en medio de ese desierto está el cauce de un río seco. Ese río seco, cuando vienen las lluvias primaverales sobre los montes donde se origina el río, esas lluvias hacen que el río reviva y la corriente del río desciende súbitamente sobre su cauce seco. Escuchen lo que dice el Salmo 35. Salmo 35. Dice la palabra del Señor. Porque un momento será su ira, este es el tiempo de la cautividad, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, este es el tiempo de la cautividad, y a la mañana vendrá la alegría, súbitamente, como ese río. El desierto está totalmente seco, el cauce del río está totalmente seco, pero allá en la cabecera de los montes está lloviendo. Y de un momento a otro en la mañana aparece el cauce del río,
el agua llenando todo el cauce del río. Así será la liberación de nuestra cautividad. Así como Israel sufría en el cautiverio, así la iglesia en el mundo tiene aflicción y también es castigada por Dios con cautiverio. Pero cuando termine el cautiverio de la iglesia, y terminará, estaremos ante un río que aparece en medio de un desierto súbitamente. Pero esta sección nos muestra que para que eso suceda, aunque estemos seguros de que va a suceder, debemos orar. Ejemplo, Daniel. Daniel oró cuando se cumplieron los 70 años anunciados por Jeremías. Daniel oró y la cautividad terminó. Pero no solo debemos orar para que la cautividad termine como Israel oró, sino también como ellos trabajaron, también nosotros debemos trabajar por la santificación del corazón en los días de la cautividad. Y ese es nuestro tercer elemento en el pasaje, y es llorando hasta el fin de la cautividad. Ya vimos soñando con el fin de la cautividad, ya vimos orando por el fin de la cautividad, ahora llorando hasta el fin de la cautividad. Y en esta sección regresa la seguridad absoluta del fin de la cautividad. Este salmo tiene una estructura A-B-A. En la primera parte, los versos 1 al 3, aparece la seguridad absoluta de la cautividad en función de su perspectiva futura. En la mitad aparece la oración por el fin de la cautividad, y en los últimos 2 versículos aparece otra vez la seguridad absoluta del fin de la cautividad en función del arrepentimiento. Así que el Salmo tiene una estructura A, B, A. Entonces los versículos 5 y 6 hablan de llorar. Veamos el verso 5. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esta es una metáfora tomada de la agricultura. Y cuando dice sembraron con lágrimas, ¿a qué se refiere esas lágrimas? Se refiere al arrepentimiento. Todos los del pueblo de Dios que están en cautividad deben llorar por los pecados que Jehová está castigando con cautividad, y orar y llorar con mucha intensidad buscando una mayor santificación durante el período de cautividad. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que si hay verdadero arrepentimiento, hay absoluta seguridad de la santificación añadida cuando termine la cautividad. Dice, los que sembraron con lágrimas, es decir, los que lloraron profundamente con arrepentimiento por haber pecado contra el Señor y haber sido castigados, dice, con regocijo segarán, es decir, recibirán los frutos de ese arrepentimiento, y el fruto de ese arrepentimiento es mayor santificación, es decir, que cuando termine la cautividad habrá mayor santificación en el pueblo, en el corazón del pueblo que estuvo en cautividad. Pero por eso debemos llorar durante la cautividad y suplicar una mayor santificación de nuestros corazones. Hay una absoluta seguridad de la cosecha, de los frutos del arrepentimiento. El verso 6 es una repetición de lo mismo. En otras palabras, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Eso es igual a los que sembraron con lágrimas. Y luego dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eso es igual a con regocijo segarán. Es decir, que los versos 5 y 6 son un paralelismo. Entonces lo que tenemos aquí es que lo que debemos hacer durante la cautividad, además de orar para que ella termine, es llorar. Llorar con arrepentimiento durante el cautiverio y tener la seguridad de que ese arrepentimiento dará sus frutos. Es decir, cuando termine la cautividad seremos más santos que cuando fuimos metidos en ella. La siguiente pregunta al Salmo: ¿dónde está Cristo en este Salmo? La cautividad del pueblo de Israel es un tipo de la cautividad de toda la raza humana. Toda la raza humana fue entregada en cautividad cuando Adán pecó, cautivos de Satanás,
cautivos del pecado y cautivos de la muerte. Y la liberación de la cautividad de Israel es un tipo de la liberación de la cautividad de la raza humana, de los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios fueron liberados por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, por la expiación, fueron librados de la cautividad del diablo, del pecado y de la muerte. Pero esa liberación de la cautividad no es completa aún. Los que hemos sido librados de la cautividad de Satanás, del pecado y de la muerte por Cristo, por la expiación, aún no somos perfectamente libres. La liberación completa de nuestra cautividad ocurrirá en la segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, Cristo llevó cautiva la cautividad, pero la cautividad desaparecerá por completo y seremos perfecta y totalmente libres solo en su segunda venida. Así que este salmo es un salmo escatológico. Nos lleva a pensar en la segunda venida de Cristo cuando Él venga y nos libere total y perfectamente de la cautividad. Y nos invita a hacer lo mismo, a soñar con la segunda venida de Cristo, a orar por la segunda venida de Cristo y a caminar con arrepentimiento todos los días de nuestras vidas, llorando hasta que llegue la segunda venida de Cristo. Pero en el Salmo hay algo extraño en el verso 6. Todo el Salmo se refiere a la nación de Israel y de pronto en el verso 6 hay un cambio a un singular un poco extraño. Dice el verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es un poco extraño que si se está refiriendo a una nación, utilice la forma del verbo en singular. Dice, irá. Es decir, si fuéramos a ser coherentes con todo el pasaje, con todo lo que está diciendo, debería decir irán, porque eran muchos los israelitas que estaban cautivos, que estaban soñando con el fin de la cautividad, que estaban orando por el fin de la cautividad, así que lo más lógico sería decir irán andando y llorando, pero no dice irá. Eso nos hace pensar que ese versículo habla de Cristo, que es un singular que se refiere a alguien que en singular vivió andando y llorando. Obviamente Cristo no tenía que arrepentirse de nada, pero él era varón de dolores, experimentado en quebranto, y su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, es como una semilla. Así que él estuvo andando y llorando, varón de dolores, experimentado en quebranto, hasta que depositó su cuerpo como una semilla para que de su muerte hubieran muchas gavillas. En Juan capítulo 12, versículo 24, que voy a leer para ustedes, Juan 12, 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que el Señor con muchas lágrimas sembró su propia vida como una semilla. ¿Recuerdan cómo lloró ante la tumba de Lázaro? ¿Recuerdan cómo lloró ante la ciudad de Jerusalén? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. Con lágrimas él sembró su cuerpo como una semilla en el monte Calvario y recogió sus gavillas, recogió sus manojos de los primeros frutos. Cuando recogió Cristo las gavillas o los manojos de los frutos de la semilla que él sembró, su cuerpo muerto, lo recogió en Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de las primicias, es la fiesta de las primeras gavillas, de los primeros manojos. Cristo recogió los primeros manojos de esa semilla que se volvió frutos y que dio muchos frutos en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo salvó a 3,000 personas en el primer sermón de Pedro. Ahí Cristo recogió sus gavillas. Así que el verso 6 nos muestra que la expiación es totalmente eficaz. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pensemos en Jesús, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, pensemos en aquellos que el Padre le dio y que Él los traerá glorificados para vivir una vida eterna junto a Él. Así que el versículo 6 nos muestra una vez más la perfección de la obra de Cristo, la eficacia de la expiación. El cuerpo de Cristo es una semilla sembrada
que sin duda traerá una gran cosecha y la obra de Cristo tendrá un gran final. Gracias a la obra de expiación, toda cautividad de su pueblo tendrá su final y será un gran final. Ya vimos pues en nuestro pasaje, soñando con el fin de la cautividad, orando por el fin de la cautividad y llorando hasta que llegue el fin de la cautividad. Ya vimos a Cristo en el pasaje glorioso y maravilloso. Ahora, aplicando el pasaje a nuestras vidas, nosotros tenemos que decir que hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, por causa del coronavirus, nosotros estamos cautivos. Y estamos cautivos porque no podemos adorar públicamente al Señor, no podemos evangelizar persona a persona, no podemos avanzar las misiones, no podemos tomar la Santa Cena. Hermanos, estamos cautivos. Hermanos, estamos siendo castigados por el Señor. Y el Salmo nos muestra a nosotros en el siglo XXI dos cosas. Primero, que la cautividad tendrá su final. En el Salmo aprendimos que la cautividad del pueblo de Dios tendrá su final con absoluta seguridad. Y en segundo lugar, aprendemos en el Salmo lo que el Señor espera de nosotros. Espera que lloremos, espera que tengamos arrepentimiento hasta el fin de la cautividad. Y hermano, espero que no te hagas esta pregunta: pastor, ¿y de qué es que tengo que arrepentirme? Espero que no te hagas esa pregunta. Espero que entiendas que tú has pecado contra Dios, que tu vida hasta hoy no era agradable a Dios y por eso estás en cautividad, y que te arrepientas y que el Espíritu Santo te lleve a entender cuáles son esas cosas con las cuales tu vida no es agradable a Dios, y llores esas cosas y siembres con lágrimas para que con regocijo recojas al final de la cautividad. Y quiero cerrar con una advertencia. Cuando Dios terminó el cautiverio de los hebreos, ellos volvieron a la tierra que Dios les dio, a Jerusalén, con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel. Pero cuando llegaron allí, estos hombres que estuvieron alegres por el fin de la cautividad, volvieron a tomar por esposas mujeres paganas, mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Lo vemos en Esdras y Nehemías. Es decir, que el cautiverio para ellos no tuvo un efecto purificador del corazón. Hermano, que eso no te pase a ti. Terminando el cautiverio, tú debes haber sido purificado en tu corazón. Estos judíos que no fueron purificados en su corazón durante el cautiverio, después tuvieron un silencio de 400 años de la palabra de Dios. Después vino su rey, su Mesías, no lo reconocieron, lo rechazaron y fueron desechados y fueron masacrados después, en el año 70, como parte del juicio de Dios contra ellos. Si al salir del cautiverio tu corazón no está purificado, te puede suceder lo mismo. Así que, hermano, llora hasta que termine la cautividad, con la absoluta seguridad de que la cautividad va a terminar. Oremos. Señor, tú has hablado hoy a tu pueblo. La palabra ha sido leída, ha sido explicada y ha sido aplicada. El que tenga oídos para oír, que oiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.